Buen día, mis alumnos y mis alumnas de quinto, ¿cómo andan? Bueno, continuamos con el dictado de la materia Comunicación, Cultura y Sociedad. La semana pasada no nos vimos debido al feriado de Semana Santa. Por eso es que decidí la clase de esta semana hacerla de esta manera para que, por un lado, esté un poquito más cargada, ya que además de un documento PowerPoint va a estar mi voz acompañándolos, y también para retomar un poquito el contacto un poco más humano, cara a cara, hacia mí. La semana que viene, estoy decidiéndolo ahora, si la semana que viene o la otra vamos a hacer una clase en vivo por Zoom para nada, para retomar también esta relación y que no sea tan mediada por la tecnología de distancia, además para aprovechar y que puedan sacarse cualquier tipo de duda en vivo y también charlar un poco de cómo están en esta cuarentena, cómo la están pasando, etcétera. Pero lo que vamos a hacer en primera instancia, antes les quiero hacer dos comentarios. El primero es que estoy muy contento con sus trabajos y con la respuesta que estoy teniendo de la gran mayoría del grupo, ya que me suelen llegar todas las actividades. Creí que quizás iba a costar un poco más lograr eso, sinceramente, pero no. Ante una actividad, inmediatamente en 1 o 2 días la envían, la corrijo, algún comentario quizás, y eso está muy bueno. Lo segundo que quería marcarles es precisamente eso, aquellas personas que quizás se hayan retrasado con alguna de las tres actividades que tuvieron que hacer hasta el momento, que de a poquito por favor se pongan el día, cuanto antes, porque básicamente porque este trimestre no vamos a volver al aula, es prácticamente imposible. Entonces esto también hace parte de su nota y me sirve a mí para seguir conociéndolos. Así que por favor, quienes deban 1 o 2 trabajos o los que deban, no duden en enviarlos cuanto antes. Lo que vamos a hacer ahora es, en primer lugar, un pequeño resumen de lo que vimos en la última clase, ¿sí? Que acá estamos. Sí, hasta el momento habíamos visto lo siguiente. En la clase hablamos de la cultura. ¿Qué dijimos de la cultura? Bueno, básicamente la definimos de manera muy sencilla y poco profunda, ¿sí? Después se va a poder profundizar muchísimo, pero para arrancar podríamos decir que es un conjunto complejo de conocimientos, creencias, arte, valores, derechos, costumbres y tradiciones que genera o adopta un pueblo y lo transmite a sus integrantes, ¿sí? Es decir, esta compleja maraña de cosas, un pueblo lo adopta, lo hace propio y se lo transmite a sus integrantes venideros, a sus integrantes de ese momento, ¿sí? Lo comparte. ¿Qué decíamos de esta cultura? Va generando cosas, va generando objetos, va generando ideas, va generando edificios. Bueno, a eso lo denominamos al producto, ¿sí? De la relación de esa cultura y entre sus habitantes, hacedores, lo denominamos patrimonio cultural, que dijimos que eran objetos culturales creados por el hacer de los seres humanos que habitan una sociedad determinada. ¿Sí? Repetimos, objetos culturales creados por el hacer de los seres humanos que habitan una sociedad determinada. Pueden ser materiales, dijimos, como por ejemplo estaba el mueble, el inmueble, el arqueológico, el histórico, ¿sí? Eso que ustedes me fueron mandando los ejemplos de Argentina, e inmateriales, como por ejemplo las creencias, las tradiciones, las ideas filosóficas, etcétera. Muchos de ustedes me mencionaban entonces, no sé, el asado de los domingos, el gauchito Gil, me mencionaron muchos de ustedes. En el caso de los materiales me mencionaron el obelisco, me mencionaron la quebrada de Humahuaca, bueno, etcétera. Pero lo que no llegamos a tocar la semana pasada, no llegamos a charlarlo bien, interesante mencionarlo, es el concepto que está relacionado y viene debajo de patrimonio cultural, que es la brecha cultural. Dijimos que cultura venía de cultivo y que el cultivo había sido muy importante en las sociedades como la nuestra. ¿Por qué? Porque una vez que el ser humano descubrió que podía cultivar una tierra
y no necesitaba seguir moviéndose permanentemente buscando qué comer, ¿sí? Lo que comenzaron es organizar de mejor manera el tiempo, ¿sí? Entonces, a medida que las sociedades se fueron complejizando, las relaciones de poder empezaron a manifestarse, ¿sí? Es decir, existía una cultura dominante, ¿sí? Y una cultura dominada. Es por eso que hablamos de una brecha cultural. Entonces podríamos mencionar dos tipos de culturas en las sociedades de hace siglos atrás, ¿sí? Ni con el surgimiento de las comunidades. Una cultura letrada, dominante, de gente que disponía con mayor tiempo para adquirir conocimiento y producir bienes culturales, ¿sí? Es decir, acá está la clave, en el tiempo, ¿sí? La cultura letrada la formaban personas que tenían más tiempo para adquirir conocimientos y producir bienes culturales. Y después una cultura popular, que es el grupo dominado, podríamos llamarlo de alguna manera, imposibilitado de acceder al disfrute de lo más sofisticado, ¿sí? Lo más sofisticado no venía de la cultura popular, ¿sí? De hecho, sigamos, hagamos el ejercicio de pensar a qué llamamos nosotros cultura popular, ¿sí? Bueno, en estas primeras sociedades dejan de ser homogéneas, ya división de tareas y se forma esta famosa brecha cultural. ¿Qué es eso que no se los había marcado la clase pasada por tiempo y tenía ganas de decírselo? Pero bueno, continuamos y ahora sí ya empezamos con la clase de hoy. Así que lo que le voy a pedir por favor es que esto que estamos viendo tiene que quedar registrado en sus carpetas, ¿sí? Es importante que vayan resumiendo. Por algo intento hacerles cuadros medianamente sintéticos o intento hacer lo más sintético que me sale. No es necesario que copien todo, quizás ustedes puedan resolverlo de alguna manera, pero sí es muy importante que vayan tomando apunte de esto, ¿sí? Porque la carpeta es básicamente lo que acredita que vieron esto. Así que por favor vayan anotando en sus carpetas. Lo mismo con las producciones que vayan realizando, imprímanlas. Una vez que me las envían, si no tienen impresora, hoy no pasa nada, pero a futuro impriman todas las cosas que hicieron. Bueno, entonces continuamos con esta pregunta. ¿Cómo se estudia la cultura? ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la antropología cultural. El enfoque antropológico, ¿sí? Es el estudio del ser humano. Después lo vamos a definir mejor, pero a priori digamos así. Entonces, esto dice, el enfoque antropológico del siglo XIX y XX está influenciado por la mirada evolucionista y la teoría de Darwin. Charles Darwin. ¿Lo habrán escuchado nombrar? La teoría de la evolución. Y acá hice un resumen de 3, 4 ideas de ella para tocarla muy por encima, ¿sí? Y de una manera bastante bruta, por decirlo de alguna manera, pero para que entendamos a qué nos referimos. La teoría de Darwin era básicamente que los humanos descendemos de algún animal similar a los monos antropoides, ¿sí? No sabemos bien a cuál, pero según Darwin, por ahí anda. Darwin también decía que no evolucionamos a partir de los chimpancés, pero que en algún momento compartimos con ellos un antecesor común, ¿sí? Hubo un antecesor común que nos relaciona. El famoso eslabón perdido, no sé si lo habrán escuchado nombrar alguna vez, pero bueno, Darwin decía, no sé bien, ¿sí?, cuál fue ese eslabón perdido, pero hay evidencias de que por ahí anda. Lo que descubre Darwin con mucho acierto y que siglos después es comprobado científicamente, es que la evolución del ser humano, ¿sí?, o que los primeros seres humanos datan de África, ¿sí? Y es interesante porque lo dedujo con escasa evidencia Darwin, sin registros fósiles. Pero, en fin, pudo deducir que los orígenes de la humanidad, cual sea su origen, datan de África. Y actualmente de eso no hay duda, ¿sí? Y Darwin también creía en la supervivencia del más apto. ¿Qué es esto?
que en la teoría evolucionista, es decir, que viene de evolución, hay seres que luego la antropología le va a llamar a sociedades más evolucionadas y menos evolucionadas. Hay sociedades que todavía deben evolucionar y que aquellas sociedades y aquellos seres que no logren evolucionar no van a sobrevivir. Darwin consideraba que uno de los aspectos fundamentales a la hora de relacionar a todos los homínidos, ¿sí? Que es el nombre que le pone Darwin, el nombre científico que se le da por ejemplo, a los seres humanos, a algunos gorilas, etc., es su posición erguida y la marcha bípeda. Bípeda, sí, de dos piernas, la marcha en dos piernas. Para Darwin esto es clave. Y la huella principal del caminar en dos piernas, del caminar bípedo, se encuentra en la base del cráneo, en un orificio que tenemos en la base del cráneo que nos permite articular con la espina vertebral. ¿Sí? En la historia de la humanidad fue fundamental para Darwin pasar de caminar en cuatro patas, ¿sí? A ser seres bípedos, erguidos. Pero bueno, hasta acá, muy sencillamente, algunos postulados de Darwin simplemente para entender de dónde venían las ideas de los antropólogos y de los primeros antropólogos. Venían influenciados por esto. Entonces vamos al siguiente subtítulo, que es el ser humano y la cultura. Vamos a leer una frase de Gertz, que es un antropólogo norteamericano, ¿sí? Gertz nos dice lo siguiente: somos animales incompletos e inconclusos, terminamos por obra de la cultura. ¿Qué nos está diciendo Gertz acá? Repetimos. Somos animales incompletos e inconclusos que nos terminamos por obra de la cultura. Lo que nos está diciendo es que básicamente la diferencia entre nosotros y cualquier otro ser es la cultura. Sin cultura seríamos seres que vamos simplemente viviendo para comer, buscando qué comer, sin relacionarnos, sin formar comunidades, sin, ¿sí? Solamente la supervivencia es lo que nos impulsaría. La cultura es lo que nos completa como seres humanos y deja de hacernos y deja que dejemos de ser animales. ¿Sí? Dije dejemos como 3 veces, pero espero que se haya entendido. Es decir, que sin cultura no hay humanidad para Hertz. Pero entonces todos tenemos cultura. Y si todos tenemos cultura, pregunta, ¿cómo se estudia? ¿Cómo estudiamos un tema tan complejo como la cultura de los seres humanos? Bueno, ahí aparece la antropología, ¿sí? La antropología es un área de estudio pionera y principal en abarcar temáticas relacionadas a las sociedades y sus culturas. Es decir, acá dice, para leerles textual el PowerPoint, área de estudio pionera y principal en el estudio de las sociedades y su cultura, ¿sí? Vamos al origen de su palabra, ¿sí? Antropología viene del griego y es una mezcla de dos palabras. Antropos, que significaba ser humano, hombre en esa época, y logos, que es conocimiento, ¿sí? Antropo, antro, logos, logía, antropología. Ese es su significado original, digamos. Como dije anteriormente, los primeros antropólogos tenían una visión evolucionista, que creían que las sociedades responden a una distinta velocidad de evolución y que algunas culturas representaban el pasado de la humanidad, ¿sí? Viven en etapas prehistóricas. Los antropólogos nos decían esto: bueno, hay culturas que aún no han evolucionado y que viven lo que nosotros vivimos hace siglos atrás. Están en la prehistoria. Imaginarán de dónde venían estos primeros antropólogos, ¿sí? Y es lo que continúa bajo PowerPoint. Estas ideas se impusieron en el siglo XIX y de la mano del colonialismo y la conquista. Es decir, venían de las sociedades europeas desarrolladas que ya habían pasado por todo esto que pasaba, por ejemplo, en América, en África, ¿sí? Porque ellos eran una sociedad evolucionada.
para la mirada de estos primeros antropólogos, ¿sí? Se creía que algunas culturas se iban a extinguir, las menos evolucionadas. Entonces, podríamos decir que los primeros estudios antropológicos tenían algunas, los podríamos describir con algunos tips, digamos, que son los que están acá abajo. Registraban las culturas que consideraban lejanas para rescatarlas de su inminente desaparición. Precisamente esto, como creían que había culturas que iban a desaparecer, lo que debían hacer ellos era registrarlas, dejar registro de ello, para que cuando desaparezcan estas culturas haya precisamente datos, registros, objetos, ¿sí? Que las utilizaban precisamente como que como piezas de museo, en las etapas tempranas de la humanidad. No importaba lo que representaban esos objetos en sus respectivas culturas. Prestemos atención a esto, ¿sí? Para ellos eran piezas de museo. No importaba lo que representaban esos objetos en sus culturas. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, llegaban a una región de África en donde encontraban que había un objeto que era sagrado, simplemente lo llevaban y los ponían en un museo, ¿sí? Sin tener en cuenta que para esa cultura ese objeto era algo sagrado. Es como, vamos a hacer un ejemplo muy gráfico y medio tirado de los pelos, pero para que se entienda. Muchos de ustedes mencionaban en trabajos anteriores a la India el tema de la India y de las vacas, que son sagradas. Bueno, era básicamente como agarrar eh, hoy la vaca de un indio a la cual la considera sagrada y traerla acá en un museo y exponerla, ¿sí? ¿Hay falta de respeto ahí? No. Bueno, lo que sí es cierto es que se deshumanizaban esos objetos, ¿sí? Pasaban a ser piezas de museo sin importar lo que significaban para esas otras culturas. Estos antropólogos justificaban la conquista y la colonización. ¿Por qué? Porque el hombre blanco debía civilizar esas culturas no evolucionadas, ¿sí? Era su deber, tan buenos que eran, el civilizarnos, el civilizar a esas culturas que aún no habían evolucionado. Por eso estaba bien conquistar y colonizar. ¿Y cómo se utilizaban los museos? Precisamente como una muestra de poder, ¿sí? Más allá de dar registro y demostrar otras culturas, escondía, ¿sí?, su real interés y su real proceder, que era el de expresar el dominio que los estados coloniales ejercían en el resto del mundo, ¿sí? Por eso tienen su auge precisamente durante la época de expansión europea, ¿sí? Tener objetos de otras culturas significaba tener poder sobre esas culturas, ¿sí? Algo muy simbólico. Pero la antropología poco a poco, de a poquito, fue evolucionando, ¿sí? Y empieza a surgir acá algunas teorías sobre el trabajo de campo. Acá les voy a dar otro nombre. No es necesario que se memoricen, por ejemplo, este nombre, sino es para tener un pantallazo general y una idea acerca de cómo fue evolucionando la antropología en esas primeras instancias, ¿sí? Bronislaw Malinowski. ¿Qué nos dice este antropólogo? Tiene esta idea muy acertada de que no se puede trabajar solo con datos traídos de viajeros. Es decir, lo que dice Malinowski es lo siguiente. No podemos analizar una cultura, vamos a poner un ejemplo, de una tribu africana, ¿sí?, simplemente con los datos que nos traen las personas que allí estuvieron. Tenemos que estar ahí para poder analizar correctamente lo que sucede. La observación participante es fundamental. Observación participante, es decir, en el lugar. Y es así como nace la etnografía, que la etnografía, ¿sí?, es la recolección de datos en campo. ¿Cómo? Con entrevistas, con censos, con observación, con registros escritos. Hoy con tecnología avanzada, con registros filmográficos, imágenes, etcétera. Pero básicamente es estar en el lugar, ¿sí? Y Malinowski y los antropólogos llegan a una deducción muy interesante. Y es la siguiente. Si yo quiero estudiar una tribu, si yo quiero estudiar una región,
para entender realmente, ¿sí?, cómo piensan, para entender realmente cómo sienten, para entender su cultura, tengo que sí o sí hablar su lengua. ¿Por qué? Porque todas las lenguas son distintas, ¿sí? Vamos a un ejemplo muy gráfico y sencillo. Para nosotros, querer y amar, ¿sí?, son cosas distintas, ¿sí? Quizás elegimos momentos distintos para decir te quiero, que te amo. Tienen connotaciones diferentes. En el idioma inglés, por ejemplo, es una misma palabra. ¿Se entiende? No tiene la connotación, quizás, el amar que nosotros sí tenemos, que para nosotros sí tiene la palabra amar. Love, ¿sí?, es te quiero y te amo. Utilizo la misma frase para decírtelo. Intenté darles un ejemplo bastante sencillo de la importancia de conocer una lengua, ¿sí? Pero bueno, como decíamos, la antropología fue evolucionando poquito y poquito. Tampoco nos vamos a detener a hacer un estudio sobre toda la evolución de la antropología, porque eso es una carrera, ¿sí? Acá lo que hacemos es eh, tocar muy por encima la temática, pero es importante tener en cuenta cómo se fue dando este cambio de punto de vista, de paradigma, ¿sí? Entonces vamos con este título que es la antropología ayer y hoy. Si bien al principio fue una ciencia interesada en el estudio de sociedades a las que llamaban primitivas, fue cambiando su punto de vista. Entonces podríamos caracterizarla en la actualidad con tres tips sencillos y que nos sirven para darnos una idea de este cambio de punto de vista, ¿sí? La antropología en la actualidad, en primer lugar, cree que nuestra sociedad es una más, ¿sí? Al igual que nuestra cultura. Una de tantas. Diferente a muchas otras, obviamente todas son distintas en cierto grado, pero no superiores. Nuestra cultura y nuestra sociedad no es superior a ninguna otra. Está caracterizada por un fuerte desarrollo tecnológico, ¿sí? El estudio antropológico está desarrollado por un fuerte desarrollo tecnológico que en el pasado no estaba, ¿sí? Y ya no se ocupa de evolucionar o de ver cómo evolucionan esas sociedades primitivas, sino que se ocupa de las diferencias culturales dentro de nuestra sociedad moderna. Por ejemplo, ¿qué diferencias? La cultura popular, la marginalidad, las minorías, la discriminación cultural, la cultura juvenil, mediática, algo que tiene medianamente pocos años de estudio, pero que cada vez es más importante, etcétera, ¿sí? Es decir, que si nos detenemos a pensar un segundo, podemos decir que nuestro punto de vista, cuando analicemos cualquier fenómeno dentro de la materia, va a estar mucho más relacionado a una visión de la antropología en la actualidad que de esos primeros estudios antropológicos que hablábamos hasta hace un rato, ¿sí?, que consideraban a las sociedades como no evolucionadas, como primitivas, ¿sí? Nuestra materia viene de la mano de la antropología actual. Hasta ahí hicimos una diferenciación muy sencilla entre la antropología en sus inicios, en sus orígenes y un poquitito de lo que sería la antropología hoy. Hasta acá llegó la explicación teórica de la clase de hoy. Ahora les voy a pasar a contar qué les propongo en este trabajo, ¿sí? Muy sencillo. En primer lugar, me van a contestar una pregunta en base a lo que venimos hablando hasta el momento. Si quieren buscar también pueden buscar más información, pero lo que me importa es que lo respondan con sus palabras, ¿sí? ¿Qué es la antropología? Además de eso, quiero que me cuenten qué diferencias se encuentran entre la antropología en sus orígenes y la actual. Nada más que eso en la primera consigna, ¿sí? Respondan con sus palabras, redacten, tómense ese tiempo para redactar, eh, que no quede una oración tirada de los pelos, ¿sí? Formen párrafos, introduzcan las respuestas. Dijimos en la primera clase que íbamos a
a darle importancia a esto, a la oratoria, a la escritura, ¿sí? Porque habla del tiempo, de si se tomaron 5 minutos o no para releerlo. La segunda consigna, deberán buscar y ver el siguiente video en YouTube. ¿Sí? Yo también se los voy a enviar, pero si lo buscan así, está en YouTube. Ponen Salta Histórica bloque 1 y lo van a mirar hasta el minuto 14:40. ¿Sí? Miren, ahora yo les voy a mostrar cómo es el video. El video es este. Se llama En el Camino. Lo adelanté acá, voy por el minuto 3, ¿sí? Ustedes lo buscan desde el principio, pero la acción, por llamarlo de alguna manera, empieza desde el minuto 3 y lo van a mirar hasta el minuto 14:40. Lo voy a adelantar hasta el minuto 14:40 para que vean dónde termina. Acá ya terminó. ¿Sí? Hice esto también para mostrarles que en YouTube se encuentra con este título. En el Camino, Salta Histórica bloque 1, lo van a encontrar muy sencillamente. Una vez que miren ese video, van a leer la nota que se encuentra en la página 18 del manual Maipue, el que les envié por Oriana para que se descarguen, ¿sí? Ayer le envié a Oriana ese manual para que se los pase al grupo. Es muy importante que lo tengan a mano ese manual porque nos va a servir para trabajar durante todo el año, ¿sí? Va a ser la base de la materia. O va a ser un elemento muy importante, no sé si la base. La nota es esta, miren, también voy a compartirles acá la pantalla para que vean dónde está la nota. Es esta la nota, figura en la página 11 y acá abajo, si ven, figura página 18. Van bajando, fíjense que hay un esqueleto en la página siguiente. La nota se titula Y rajuñan las piedras, la arqueología argentina, cómo revalorizar las culturas indígenas. ¿Ok? Bueno, van a ver entonces ese video y van a leer la nota que está en el manual. Una vez que lean esa nota y miren ese video, me van a contestar lo siguiente. Volvemos acá. Esperen que ahí les comparto la pantalla. No me está dejando compartir la pantalla. Esperen un segundo. Que voy a cerrar y a volver a abrir el PowerPoint. Acá está. Lo que me van a contestar es lo siguiente. Vamos pasando las diapositivas. Y me van a contestar, viendo ese video y esa nota. ¿Qué visión de la antropología encuentran en cada uno? ¿Sí? ¿Evolucionista o actual? Y justificarlo. Es decir, van a agarrar, por ejemplo, el video de Salta Histórica, que es sobre un video, ¿sí? Donde hay unas momias, bueno, momias entre comillas, hay cuerpos que fueron encontrados en una montaña, y van a decir, bueno, para mí, este museo tiene una visión, no sé, actual. ¿Por qué? Por tal cosa. O tiene una visión evolucionista. ¿Por qué? Por tal cosa. Van a leer la nota que habla del Museo de la Ciudad de La Plata, sobre el caso de unos cuerpos que estaban en el Museo de la Ciudad de La Plata, y me van a decir, bueno, para mí, a diferencia del otro video, o al igual que en el video, el Museo de La Plata tiene una visión
evolucionista. ¿Por qué? Por tal y tal cosa, ¿sí? Tómense un momento para armar la respuesta y comparar los dos materiales, el video con la nota. Por eso mismo ahí abajo, la siguiente consulta es ¿qué diferencias notan entre el tratamiento que se da en el Museo de Salta y en el de La Plata, ¿sí? ¿Qué diferencias hay entre cómo tratan unos, ¿sí?, a esos elementos históricos y otros? Que son, básicamente les spoileo un poquito, son seres humanos. Así que por favor, completen esa respuesta, ¿sí?, armando también un texto que sea legible, que se note un proceso de análisis, que se note que se tomaron 5 minutos para redactarlo, corregirlo. No les pido tampoco 2 carillas, 3, 4 párrafos, pero que se note sí que hay un trabajo de ustedes. Y por último, ¿sí?, como número 3, me gustaría que realicen una reflexión acerca de la tradición inca de ofrendar a sus niños. ¿Qué es la tradición inca de ofrendar a sus niños? Bueno, en el video del Museo de Salta lo van a encontrar, ¿sí? También pueden buscar más información si quieren, pero ahí va a estar resuelto, quédense tranquilos y tranquilas, no van a tener que buscar demasiado más información que mirar ese video y leer esa nota. Una vez que hayan terminado el trabajo con las 3 consignas, muy sencillo, me lo envían al mail que es kevinolivera.profe@gmail.com. ¿Sí? Sin más que eso, no tengo mucho más para decirles y comentarles de la clase de hoy, nada más recordarles esto, que por favor me vayan enviando los trabajos que adeudan y que en la semana les voy a estar avisando si es la semana que viene o la otra la clase en vivo que vamos a realizar por Zoom. Así que seguramente lo hagamos en el horario de la materia o más cerca del mediodía. Y me parece que va a estar bueno para encontrarnos cara a cara y poder charlar. Les mando un saludo y espero que tengan un buen fin de. Ah, por último, no se hagan problema, no necesito que me lo envíen para hoy el trabajo. Con que me lo envíen el lunes, el martes de la semana que viene, 1 o 2 días para corregirlos previo a la clase del viernes, está todo bien. Un saludo.